Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta unidad de aprendizaje. Pues continuamos con el análisis de los datos cualitativos y en este caso pues recordamos el objetivo de la unidad, que se centra en conocer pues la diversidad de tipos de muestreo que se pueden aplicar en las investigaciones cualitativas. En este caso vamos a revisar los tipos de muestra homogéneas por cadena o redes y dirigidas por la teoría o por criterios. En este caso, vamos a comenzar con las muestras homogéneas y pues como tal su nombre lo especifica, se refiere a sujetos que tienen características, rasgos o criterios similares, semejantes, que o que están inmersos como en el problema de investigación. En este caso, el investigador define estos criterios previos con antelación para luego conformar este grupo de sujetos. En este sentido, pues la muestra que se genera es pequeña y reducida en cuanto a que deben de tener específicamente las mismas características o condiciones o similares rasgos, y por lo tanto se determina o se conforma en una muestra homogénea, ¿sí? ¿Qué genera este tipo de muestreo? Pues que con base en este grupo de sujetos, que aunque es reducido, pero al contar con las mismas características o rasgos, pues se logra alcanzar una comprensión a profundidad del fenómeno de estudio, y también permite que, por ejemplo, en etapas tempranas de la investigación, pues ya se alcance una saturación debido a las diferentes posturas de estos sujetos que a partir de sus condiciones o rasgos similares, pues están como profundizando en cuanto a las experiencias, en cuanto a las interacciones o significados que se dan en este contexto de estudio y respecto a un problema concreto. Los sujetos que conforman la muestra en este sentido pues tienen perfil, rasgos o características similares, y esto pues les ayuda o orienta a que se tenga una interacción o relación con el fenómeno de estudio que se investiga, y en este caso pues se describe como tal con este tipo de muestreo pues todas esas condiciones que se generan alrededor del fenómeno de estudio a partir, por ejemplo, de situaciones, de las interacciones que se producen de este grupo social determinado y con relación pues al contexto más general. En el caso de la muestra por cadenas o redes, pues esto se determina, por ejemplo, a partir de la concreción de varios informantes, guías y claves para el fenómeno de estudio. Es decir, estos sujetos que por el nivel de comprensión o el nivel de experiencia que tienen del problema, pues son un elemento clave para poder comprenderlo e interpretarlo. ¿Qué pasa? Que estos sujetos que nosotros determinamos o seleccionamos como claves, pues nos van a poder orientar hacia la selección de informantes potenciales, ¿sí?, que puedan otorgar información pues muy relevante respecto al fenómeno de estudio. Este tipo de muestreo se emplea en estudios que abordan las comprensiones, por ejemplo, de individuos, de grupos sociales o de poblaciones en las que se tiene difícil acceso o que no es posible como plantear este contacto, debido a que pues son sujetos que por estar inmersos en ese contexto, pues van a generar o proporcionar información muy relevante respecto a él. En este sentido, cuando nosotros identificamos un sujeto clave, se hace la intervención, se aplica el instrumento, y luego este sujeto, debido a su nivel de experiencia y conocimiento respecto al problema, orienta la selección del siguiente sujeto que también pueda contribuir. Aquí cabe señalar que no se determina este tipo de muestreo con base en la selección de un solo sujeto y que ya solamente con ese sujeto se conforme como tal recabar la información respecto al fenómeno, sino que este sujeto puede ir señalando, identificando otros sujetos de estudio, otro informante, así sucesivamente hasta que nuevamente se garantice la saturación. Es decir, que estos sujetos claves se identifican y nosotros podemos hacer la intervención precisa para obtener la información en cuanto a calidad y cantidad suficiente para alcanzar los objetivos de estudio. Este tipo de muestreo presenta una desventaja enfocada en cuanto a la selección del sujeto clave. Es decir, el primer contacto que tengamos con este sujeto clave, a partir de sus características, condiciones, de su rol que tenga en cuanto a este contexto social de estudio o educativo, y esta relación que mantenga con él o la experiencia que tenga con este contexto, pues va a delimitar tanto la información que nos ofrezca
como la orientación hacia otros sujetos clave potenciales que nos puedan arrojar información. Entonces, es un criterio que hay que tener en cuenta e identificar, por ejemplo, en ese primer acercamiento que tengamos con este sujeto, en cuanto a aquellos sesgos que se podrían presentar o limitaciones de los informantes que él mismo proponga para continuar recabando información y alcanzar con ello los objetivos del estudio. Bien, respecto a las muestras dirigidas por la teoría o por criterios, pues también como su nombre lo plantea, esta muestra, pues los casos se determinan con base en ese modelo teórico previo que el investigador ya tiene como planteado y seleccionado. En este sentido, pues esos sujetos que se van a definir o delimitar en cuanto a la muestra van a corresponder con base en esa teoría, en ese modelo teórico que está siguiendo el investigador y con base en la información que vayan planteando. En este caso, pues la recolección de datos que se genere va a ser con base en esta teoría y lo que va a permitir es comparar, por ejemplo, acontecimientos, incidentes o sucesos respecto a este modelo teórico que se está planteando y la relación con el fenómeno de estudio. Y este tipo de muestreo pues se determina con base en las características en términos de propiedades y dimensiones que se establecen previamente antes del diseño de los instrumentos. ¿Qué pasa con esta selección de sujetos? Pues que se enfoca la selección completamente en que efectivamente estos sujetos fortalezcan el modelo teórico a partir del cual el investigador aborda el fenómeno de estudio y con este sentido o con esta orientación pues expandir, refinar, sustentar, generar o solidificar esa teoría a partir de la cual está abordando el problema. En este sentido también se enfoca la saturación, pero en este caso teórica, en cuanto a que la información que se va generando pues no se va a ver repetitiva debido a que se está hablando respecto a ese modelo teórico del cual parte el investigador. Cabe señalar que en este tipo de muestreo no podemos establecer con antelación la cantidad de sujetos que van a conformar la muestra. Si recordamos el ejemplo del autor que hablaba del número de casos para la saturación, en este caso el número de sujetos muestra se va delimitando conforme se vayan aplicando los instrumentos. Por ejemplo, podríamos considerar una entrevista y con base en la información que arroja este sujeto, pues se van determinando la cantidad de otros sujetos o la cantidad de muestra que se requeriría para alcanzar ese objetivo de la investigación. En este caso, autores como Fernández y Baptista nos plantean un ejemplo de este tipo de muestreo por teoría o criterios y plantean que se desarrolla una evaluación que esté enfocada en conocer esas condiciones en las que se ha generado la quiebra de aerolíneas, por ejemplo, en un país específico, en un área específica, y plantean que este tipo de muestra o el tipo de muestra que se debería de concretar con base en la teoría de los criterios se debería referir o enfocar a aquellas empresas que han pasado por un proceso de quiebra en el sentido de que la información que generen y otorgan pues va a estar relacionado con ese modelo, ¿no? Ese modelo teórico a partir del cual parte el investigador. Bien, nuevamente como punto de partida para tener esta orientación en cuanto a la evaluación final de la unidad de aprendizaje, pues se plantean algunos elementos que se consideran relevantes respecto al tema que se plantea en esta exposición y que se refieren, pues, a determinar aquellos criterios para la selección en las muestras homogéneas, ¿sí? Creo que aquí, como tal lo mencionábamos, el nombre propio del tipo de muestra define que tienen que tener estos criterios de homogeneidad. El punto número 2 hace referencia a la función del informante en la muestra por cadenas o redes, es decir, ¿cuáles son las características de este sujeto? No es cualquier sujeto que podemos identificar en un contexto de estudio, sino que es aquel sujeto clave que tiene vasta información respecto a el fenómeno que estamos abordando. El tercer punto se refiere a las desventajas de la muestra por cadena o redes. Este es un punto muy importante que tendríamos que tener en cuenta en el caso de seleccionar este tipo de muestra cuando estemos desarrollando trabajo de campo. ¿Por qué? Porque entendemos que a partir de esta selección del sujeto se va a definir toda la información que generemos o que recabemos en el trabajo de campo.
en este sentido, si esa información o si ese sujeto clave más bien que estamos determinando por primera vez no cumple con estos criterios previos que establecemos o identificamos que en el contacto, en esta primera aproximación con el sujeto, no se atienden como estos criterios o no se alcanza a recabar esta información, pues entonces ya a partir de aquí los sujetos que él proponga como potenciales para otorgar mayor información, pues también se va a ver, se puede generar ahí un sesgo o una limitación en cuanto a la cantidad y calidad de información que otorguen. También, por último punto, se refiere a definir el tamaño de la muestra en el muestreo por la teoría de criterios. Esto también es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la construcción del capítulo de diseño metodológico, cuando justifiquemos nuestro tipo de muestreo, se tiene que incluir este criterio específico respecto a concretar ese número de sujetos muestra. Por la experiencia que ustedes han tenido previamente, pues se identifica que cuando se plantean esos sujetos muestra, esa muestra de estudio, pues ya se da o se define un número concreto de sujetos a investigar, pero en este caso una característica particular de este tipo de muestreo, pues es que no se puede definir previamente la cantidad de sujetos que conformarán la muestra, sino en esta indagación que se comience a hacer con los sujetos respecto a ese modelo teórico a partir del cual aborda el fenómeno de estudio del investigador. Muchísimas gracias, espero que la información haya sido relevante. Nos encontramos en la próxima sesión. Hasta luego.